Opciones en el mercado hay muchísimas y todos los días surgen más. Pero aquí hay algo muy importante. El paciente acude con nosotros porque busca una guía, busca una orientación, busca la forma de poder tener una mejor calidad de vida. Vemos que la expectativa de vida ha aumentado muchísimo, pero el problema es que a mayor edad también mayor cantidad de enfermedades que podemos llegar a tener. Y el problema no es si el paciente es hipertenso, diabético. El problema aquí radica en cuántos años de su vida va a vivir padeciendo esas enfermedades. No es lo mismo el paciente que tiene por catástrofe un problema metabólico desde los 25, 30 años y entonces cuánto reduce realmente su expectativa de vida. ¿Cuántos pacientes hemos escuchado, visto que después de una o dos consultas resulta que ya no llegan y te encuentras a un familiar? Oye, ¿qué pasó con tu primo? No, es que estaba de vacaciones y se infartó. Oye, ¿qué pasó con el primo tal? No, es que ¿qué crees? Que tuvo unos problemas, un enojo, les ha llegado a ocurrir. Desgraciadamente ocurre demasiado. Entonces, justamente en esa expectativa entra el juego Mancabaño. Una apuesta en la cual participa una estatina de alta potencia y el poder que ya tenemos gracias a sentir salicilia. Un mensajito de WhatsApp que diga Mancabal y les vamos a estar mandando toda la presentación. He visto en esta semana un paciente que tenga algún grado de dislipidemia, triglicéridos o LDL elevado. Creo que todos los damos. Aquí la pregunta no sería si lo vemos en la semana, sería la pregunta de quién se ha salvado de verlo uno en un día. Quien llega con estudios regularmente va a llegar con características clínicas como esta. Y aquí tenemos el caso de Carlos. Carlos es un paciente masculino, 58 años, y el cual propiamente tiene 8 años con problemas de diabetes, 10 años con hipertensión, dislipidemia en diferentes grados y cuestión de sobrepeso. Su padre falleció de un infarto. Si el papá falleció de un infarto, ¿quién sigue? Desgraciadamente. Y va que vuela en este escenario. El paciente no fuma, pero es sedentario. Pesa 88 kilos con un índice de masa corporal de 30. Ya hablamos de un problema de sobrepeso o de obesidad. Obesidad. Presión arterial en 142/88. ¿El paciente está controlado? No. 148 de glucosa. Hemoglobina glicada, 7.4. Perfil de lípidos elevados e incluso una tasa de filtrado glomerular ya de 78, pero lo más importante, una microglobinuria de 42. Factor inicial de riesgo para enfermedad renal crónica. Y tiene 58 años. Es una persona joven. Es una persona muy joven. 58 años, bien vividos. Podríamos darle 30 años de expectativa de vida bien y estando. Pero si el paciente dentro de 20 días se infarta, ¿logró su expectativa de vida? No. Y 58 años es una persona joven, por favor. Pero llega el paciente y dice, doctor, ¿para qué voy a dar tratamiento? Si el paciente se siente bien, ¿ya es motivo para no darle tratamiento? No, oiga doctor, pero es que yo me siento tranquilo. No me duele la cabeza, no me siento mareado. Yo le preguntaría, ¿a todo paciente con problemas de dislipidemia tiene dolor? No. ¿Todos los pacientes tienen mareo? No. Por desgracia es uno de los padecimientos en los cuales el dolor, que es como el detonante por el que el paciente va a consulta, no tiene. Entonces, entre comillas, no le genera una necesidad al paciente para acudir a la consulta. Entonces tenemos que también pelear contra ese pensamiento del paciente. ¿Por qué? Porque los laboratorios nos están marcando el parámetro para decir que requiere una intervención. Por favor, ¿qué buscamos prevenir al final de cuentas? Los factores de riesgo que sean posibles modificar. Buscar limitar el desarrollo de esa aterosclerosis, que en un momento dado puede ser silente, como decíamos, y reducir la cantidad de eventos, ya sea cardiovasculares, ya sea de eventos cerebrales. Por ende, reducir esa mortalidad cardiovascular. Como decíamos al inicio, al final de cuentas, ¿cuál es la meta? Que el paciente pueda vivir más, pero que viva bien. Por favor. Y ahora, con todo lo que hablamos en cuanto a evolución, pronósticos y demás, surgen diferentes herramientas. Y una de estas son las calculadoras de riesgo. Si una calculadora de riesgo no es el definitivo que nos va a decir cuándo ocurre un evento, sí nos va a estar marcando lo que tenemos que tener de cuidados y atención en base a los parámetros que tiene el paciente. Entonces, manejamos la KFR para presión renal, SCORE 2 que nos sirve con el paciente con diabetes, ASDD, pero la que manejamos actualmente en base a guías
es Prevent. Prevent es la que es la más actualizada, sí. Pero, por favor, la siguiente nos marca todos esos parámetros. Y si quieren, tómenles una fotografía. Todos estos parámetros son los necesarios para poder realmente hacer un buen standardizaje y una buena valoración de en qué grado de esta calculadora se encuentra. El paciente no nada más si tiene LDL elevado o tiene triglicéridos. Estos son los parámetros ideales necesarios para poder hacer esa valoración, por favor. Y ahora, recuerden que les comenté de su teléfono, sacamos el teléfono, vamos abriendo la aplicación y les voy a enseñar ahí un truco. A veces en la consulta tenemos el paciente que está en el consultorio, tenemos otros 10 afuera, pero como ustedes son médicos exitosos en ese, ellos aquí tienen como otros 20. Entonces, aquí la situación es el tiempo. Y tenemos que ocupar este tipo de herramientas para ganar eso, ganar tiempo. ¿Ya tenemos todos ahí en la aplicación? Perfecto. A la siguiente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, por favor? La siguiente. Eso. Regresamos a la primerita. ¿Dónde está el caso clínico? ¿Otra más? ¿Otra? Ahí está. ¿Otra? Ahí nada. Les voy a pedir que con sus teléfonos le tomen foto a esta lámina para que su teléfono pueda saber de qué caso clínico estamos hablando. Lo que estamos haciendo ahorita, que es tomarle foto a lo que es la pantalla, es lo mismo que podemos hacer con los estudios del paciente. Le tomamos fotito y va a ser más fácil podérselo subir a la plataforma. Ya tenemos la fotografía, abrimos lo que es ChatGPT y va a aparecer como si fuera un chat de WhatsApp. Vamos a poner si le estuviéramos enviando una foto a esta plataforma, como si le mandáramos una foto. Y vamos a escoger la fotografía, que aquí se nos fue la luz. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que le vamos a pedir? En base a la imagen que te acabo de dar, si se lo escribimos, en base a la imagen que te acabo de dar, necesito que calcules, y nos vamos a la imagen donde viene, por favor, doctora, las caras, y le vamos a pedir que nos calcule esto: Prevent, ASCVD, Score 2 y KFRI. Se lo vamos a pedir tal cual. En base a la imagen, calcula las escalas de riesgo de Prevent, ASCVD, Score 2 y KFRD. Aquí le tomamos como si hiciéramos enviar fotos. Ajá. Sí, ajá. Y escoge la foto que acaba de tomar ahorita, esa. ¿Le ponemos listo? Y ahora sí, ya le escribimos. Ahí. Le escribimos, ajá. En base a la imagen, calcula clínica bello. Escribimos Prevent, ASCVD, Score 2 y KFRI, que son las calculadoras de riesgo. Y le ponemos en enviar. En cuanto alguien ya tenga ese, ya se lo enviaron, perfecto. ¿Y qué fue lo que nos dijo? Nos va a aparecer, aprovechando el doctor, los datos iniciales, y a partir de ahí abajo nos va a estar diciendo cada una de las escalas cuál es el valor que estaríamos teniendo en este paciente. Para poder calcular cada una es muchísimo más tardado. Aquí la plataforma lo va a estar haciendo mucho más rápido. Y yo creo que si podemos ahorrar tiempo en la consulta con el paciente, mejor, pero entre más información podamos ofrecerle, mejor. ¿Esto lo habían intentado antes? No, ya valió la pena que nos despertáramos temprano para venir a Chimicharra. Entonces, vamos a la siguiente, por favor. ¿Otra vez? ¿La siguiente? Eso. En base a lo que nos acaba de decir la plataforma, nos dicen que este paciente, Carlos, tendría un 28% en Prevent para el riesgo de un evento cardiovascular a 10 años. 28% es alto, directito. 2, ASCVD, riesgo alto. Score 2, moderado. Pero KFRI, riesgo moderado alto. O sea, un paciente de 58 años, joven, que ya tiene un riesgo moderado alto de un problema de enfermedad renal crónica a 5 años. Si ustedes le dicen al paciente que tiene hasta un 15% de posibilidades de un problema renal a 5 años, el paciente se va a poder tener mayor información, que va a tomar en serio su enfermedad. Pero si te dijera, tienes un 28% de posibilidades de infartarte a 10 años, ¿lo tomarías en serio? Entonces surge esto, que ya no es como un concepto, sino realmente lo que se maneja ya a partir de las nuevas guías, con un protocolo de atención y diagnóstico del síndrome cardiorreno metabólico, en el cual nos manejan de la etapa 0 a la etapa 4, pero todos buscamos que el paciente no llegue a una etapa 4. Esa es la finalidad del tratamiento final. La cuestión, ¿tenemos pacientes que llegan con sobrepeso o obesidad? Sí, hasta ahí yo ya acabo de tropezar y morder la lengua ahí. Entonces, tenemos que desde el estadio 1, un problema de sobrepeso o obesidad es ya un factor de riesgo. 2. Si el paciente ya tiene aterosclerosis subclínica, el paciente ya no es una etapa 0, ya no es una etapa 1.
ya cae inclusive en un estadio 2. Yo creo que, perdón, lo que les voy a decir, pero es más triste ver un 2 que se acerca al 4 a un 0. Nos estamos llegando a la meta a la cual no queremos llegar. Imaginemos que esto es como una autopista y estas enfermedades nos dan el pase para llegar de manera dramática a ese estadio 4. Por favor. Y es que ¿qué sucede en México? En México tenemos una cuestión gigantesca de sobrepeso y obesidad, sí. Hasta un 36.9%, 3 de cada 10 adultos ya con obesidad, olvídate de sobrepeso, ya obesidad. Diabetes tipo 2, estoy hablando del 18.4%, uno cada de 5 adultos prácticamente. Hipertensos, hasta el 30%. Si somos 120 millones de mexicanos, híjoles, hablamos de más de 34 millones de hipertensos, donde la gran mayoría lo hemos visto, ni siquiera saben por qué lo son. Y aquí viene la cifra más dramática. La mitad de los pacientes que lo saben y están tomando tratamiento no están controlados. Y es igual de riesgoso para estos pacientes para eventos cardiovasculares. Y obviamente en todas las cuestiones cardiovasculares, una de cada 4 muertes de México por una enfermedad cardiovascular. O sea, 1 de cada 4. Es dramático, es muchísimo. ¿Por todo? Ahora tenemos a este paciente masculino, 45 años. ¿Tiene su teléfono a la mano? Perfecto. Digo, si ya vivimos con el teléfono pegado a la mano, nos sirve de algo. Tomamos igual, misma dinámica, tomamos fotito a esta lámina y entonces le vamos a pedir a la plataforma que nos pueda sacar estas escalas de arriba. Nos une entonces un poquito más rápido para sacar las escalas. Tenemos un paciente que pesa 135 kilos, mide 1,78. Su índice de masa corporal, 42. ¿El paciente tiene un poquito de sobrepeso? Un poquito. Se sube la báscula y esta misma sí me dice que se suban de a 2. O sea, hipertenso, 140/92. Queda severa que su 112 de glucosa está bien, a pesar de que sus hemoglobinas ligeras es 6.1. Triglicéridos elevados, LDL 142. Y dijimos que este LDL tendría que estar mucho menor en estos pacientes con factores de riesgo. Directamente diríamos una obesidad grado 3 por el puro índice de masa corporal, una dislipidemia mixta, hipertensión arterial, ya datos de resistencia a la insulina y lo vemos, pero inclusive datos ya de un MASLD. Ahora, en cuanto a su calculadora, ¿quién levanta la mano que ya sacó la calculadora que ella le dio? ¿Cuánto le maneja de riesgo cardíaco? El programa marca de 8 a 12%. 8 a 12%. Damos a la siguiente, por favor. Ya con todos los parámetros que tiene este paciente, ¿qué datos nos faltaron? Si fumas y demás, que son los que ya lo pusimos en la lámina. ¿Por qué no lo pusimos en la lámina? Recordemos que esto es una herramienta, pero la historia clínica del paciente nos va a dar algunos factores de riesgo para que este valor aumente. Yo les digo a este paciente que con 18% de riesgo y una ACV de hasta 19% de riesgo a 10 años, ¿es bajo o es alto? Alto. Este paciente, dijimos que igual en esa autopista para un evento cardiovascular. Ahora, ¿realmente cuáles son nuestras herramientas de tratamiento? ¿Qué buscamos con el paciente? Lo ideal, obviamente, es buscamos números, claro, pero buscamos mejorar la calidad de vida del paciente. Si ese paciente acaba de tener a su primer nieto, ¿no es suficiente motivo para que quiera mejorar su calidad de vida? Si el paciente se acaba de jubilar, ¿no querrá tener más años de vida para poderlos disfrutar? O sea, al final de cuentas, ¿qué buscamos? Tiempo, pero que sea tiempo bien de calidad. 2. Obviamente controlar los factores de riesgo que son posibles. Proteger órganos flacos. El paciente vive bien, trabaja toda la vida, nunca va al doctor. Y oh sorpresa, un día siente un dolor en el pecho y le comentan que tiene una clase funcional ya. 4. De una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿El paciente va a poder salir a correr todas las mañanas? ¿Va a poder estar en un evento, en una fiesta bailando? O sea, y al final de cuentas ya le cortamos. 3. Mejorar esos estilos y de buscar el seguimiento continuo. A veces pensamos que la consulta y el seguimiento del paciente termina cuando se acaba la consulta. Yo les digo a los pacientes que justamente es cuando empieza, cuando inicia el seguimiento. Porque podemos darle muchos lineamientos, recomendaciones, pero ¿cómo vamos a saber que realmente el paciente nos está siguiendo? Entonces tenemos que buscar esa complicidad, esa continuidad, ese acompañamiento. Eso. Ahora, esto nos lo ha enseñado 1000 veces. Tenemos un vaso sanguíneo que está sanito, como de la doctora que está de este lado, que tiene como 18, 20 años. ¿Cuántos años tenemos? 20 años. ¿Ustedes creen que las arterias de la doctora están así? ¿Ah? Tenemos unas arterias sanas. Pero con el pasar del tiempo, las gorditas michoacanas y los factores de riesgo, esto va a aumentar.
Y de tener una pequeña estría de grasa, vamos generando una placa que va aumentando y, oh maldita sea, se vuelve vulnerable y termina con una rotura de esta placa. Y el evento cardiovascular es inminente. Ahora, doctor, ¿y si me tomo 2 pastillas me compongo más rápido? Yo he visto que con 2 pastillas mi comadre se le compuso rapidísimo. Le dijeron que 6 meses y en 2 meses ya estaba bien. ¿Sería válido con este tipo de medicamentos? Aquí hay una cosa que decimos que es la ley del 6%. Si yo duplico la dosis de la isatina, solamente mejoro un 6% extra. Y 6% no es clínicamente significativo. Entonces, aquí la situación es, aunque el paciente se quiere empacar 2 pastillas, lo ideal es una nada más, que es la posología indicada. Por favor. Ahora, tenemos un tratamiento que nos está dando pautas para poder buscar prevenir este tipo de eventos. Porque no es lo mismo curarle la herida al paciente que ya lo mordió el perro, al tener al perro amarrado y cuidado. En este escenario necesitamos buscar prevenir estos factores de riesgo. Reduciendo nuevamente factores que tienen que ver con el LDL y por ello la consecuencia sea reducir ese riesgo cardiovascular. Hemos visto el poder de la ASA durante años, hasta mi abuelita que ya no está, decía, no, es que me dijeron que toda la vida me tenía que tomar mi aspirina. Y lo vemos al día de hoy, que actualmente ya hay pacientes que sí, pacientes que no. Pero anteriormente era de manera rutinaria. Y la evidencia nos dice que es un medicamento efectivo. Y 2, una estatina de alta evolución. Y aquí viene algo muy hermoso. En las guías del 2026 nos dicen inclusive que estas estatinas de alta potencia, anteriormente nos decían, tiene que ser en la mañana, en la tarde o en la noche. En la noche. Y así nos dijeron clásicamente. Pero ya las estatinas de alta potencia, les tengo una noticia. En base a estudios, no hay variación si me la tomo de la comida o de la noche. ¿Sabíamos esto? Ya valió la pena que viniéramos al Chimichán. Entonces, es una variabilidad distinta de esta rosuvastatina, que es una estatina de alta potencia. Por favor. Dijimos que la rosuvastatina, como parte de su efecto, va a poder permitir que inhiba la síntesis de colesterol y por ende aumenten estos receptores de LDL, disminuyéndolo, y por ello esta placa que dijimos que podía tener vulnerabilidad sea mucho más estable. Por favor. Sabemos que al final de cuentas la aspirina, dentro de todos los efectos que tiene ese ácido acetilsalicílico, va a inhibir esta cópsula a nivel plaquetario, previniendo la formación de un trombo y por ello protegiendo corazón y cerebro. Por favor. Si entonces juntamos los efectos de las 2 sustancias, de los 2 efectos farmacológicos, por una parte tenemos estabilización de la placa, por la otra previniendo esos trombos. Por ello tenemos como consecuencia una menor cantidad de eventos cardiovasculares. Yo les decía al paciente, oye, ¿me tomo mi ácido acetil o me tomo mi estatina? No es una otra. Juntos podemos tener esa sinergia que necesitamos para mantener la calidad de vida del paciente. ¿Por favor? Y entonces, ¿qué es lo que nos dice en evidencia científica propiamente los efectos de Mancavar, de esta combinación? Que en un promedio de 3 meses estaremos bajando hasta un 25% o hasta un 35% colesterol total. LDL hasta un 55% y triglicéridos y obviamente el riesgo de aterogénico de manera significativa. 3 meses. Pero a 6 meses el paciente puede tener ventajas de 40, 60 y 30% de algo que sabemos que pone en latencia el riesgo de su vida. Por favor. Imaginemos que tenemos al paciente que teníamos al inicio, de 55 años. El paciente que igual dijimos con 268 de lo que es colesterol. A 3 meses este paciente con uso de Mancavar bajó a 194. Que uno diría, oye, pues es que no estaba tan altísimo. Bajó nada más por debajo del valor, ¿sí? Pero ya implica un 27% menos en la disminución de ese colesterol. Y a 6 meses está en este momento en 172, más del 35% menos para ese valor. LDL, y aquí viene la parte importante. Cuando tenemos un paciente que tiene factores de riesgos altos o muy altos, LDL es la catapulta para esta etapa 4. Y siempre nos marca la guía y actualmente ese LDL tenemos que buscar entre más bajo, mejor. Inclusive nos decían antes, abajo de 100, luego abajo de 90, luego abajo de 70, ahorita nos dicen lo más cercano posible a 55. Este 71 está cerca de 55, ¿sí? En relación a los 178 que tenía, es una reducción del 60%.
Ahora, si bien sabemos que una estatina de este tipo no tiene el efecto directo para la reducción completa de triglicéridos, aún así este paciente de 246 en combinación con dieta y ejercicio baja de 240 a 151. Aumenta ligeramente ya su HDL, pero ojo, el índice heterogénico, que es uno de los parámetros más importantes para ver si el paciente tiene factores de riesgo o no, baja de 6.5 a 3.7. Es dramático el cambio con 6 meses de uso. Por favor. Y ahora viene la parte importante. Doctor, ¿es todo normal? ¿Yo puedo dejar el medicamento? ¿Qué le dirían al paciente? Que no. Es ya lo quiere tirar hasta el saco de basura. ¿Qué pasa si el paciente te dice, oye, pero es que ya estoy bien en mis parámetros? Sí, estás normal en tus parámetros. ¿Por qué? Hiciste cambios de vida, pero también el medicamento está haciendo su efecto. Si yo lo suspendo, indudablemente esa protección que estaba empezando a recuperar, la pierdo. Es como tener un paraguas a media lluvia y decir, no, pues estoy seco. Sí, pero apagas el paraguas y ¿qué va a pasar? Te empacas. ¿Suspender el medicamento inmediatamente? No. Disminuir la dosis, híjoles, depende de qué efectos tenga el paciente. Hay quien lo tolera y quien no lo tolera. Pero idealmente, revalorar ese riesgo antes de decidir. Por favor. 5 mensajes que sí tenemos que llevar a casa, indudablemente, son que tratar el riesgo no es solo colesterol. Quisiéramos que el paciente después de la consulta se fuera a inscribir al gimnasio y fuera a nadar y dejara de fumar y dejara de tomar. Y el paciente motivado empieza la primera semana, pero a los 15 días la motivación baja. Vemos los gimnasios llenos en enero. ¿Cómo los vemos en diciembre? Vacíos. 2. La LDL en meta significa menos eventos. Y nosotros decimos, significa menos eventos. Para el paciente significa mayor cantidad de años bien vividos. Y aquí viene algo importante. Levante la mano, ¿quién de aquí tiene todavía vivo a alguno de sus papás? ¿Quisieran que sus papás tuvieran una mejor calidad los siguientes 5 a 10 años? No. Si lo hacemos por un ser querido, obviamente el paciente que deposita su confianza en nosotros, la combinación adecuada protege. Si hablamos de una estatina de alta potencia y la combinación con el ácido acetilsalicílico y sus beneficios, ya vemos aquí que a 6 meses vemos resultados importantes, pero aún más solamente a 6 meses, a 3 meses ya eran significativos. Que las calculadoras cambian esa decisión. Yo les preguntaba ahorita si anteriormente ya habían hecho esa categorización del Prevent. Sí, algunos no, es muy poco complicado a veces con las calculadoras que tiene la misma plataforma. Ahorita con su teléfono fue rápido. Sí, tenemos el observador, el aparato de mandar la señal y que le regresó la respuesta. Entonces, lo que iba a ser un cálculo de 25 a 30 minutos de todas las escalas, que habrá sido 1 minuto y medio, es algo que podemos ofrecerle mucho mejor al paciente. Y nuestro objetivo es prevenir un infarto. En este escenario, disminuir en lo posible los eventos cardiovasculares. Por favor. Y nuevamente les comentaba, quien ya haya mandado el mensajito, para mandarles en un rato lo que es la presentación. De mi parte sería todo, sin antes decirles una última cosa. Cuando sientan que todo va en contra suyo, recuerden que los aviones despegan en contra del viento. Y ese paciente está esperando que ustedes les ayuden a volar. Muchas gracias. Una publicación de un cardiólogo estadounidense que es muy llamativa la curva cuando se empieza a tomar estatinas a los 30 años, a los 40 años, cómo cambia la dirección de la curva a cuando la empiezan ya a los 50, 60, ahí la placa ya está ahí y el riesgo es mínimo, ¿no? Ya no hay un cambio tan dramático con la estatina en el riesgo cardiovascular comparado con cuando lo hace una persona pues más joven y que se quedan con la estatina, pues el cambio es muy llamativo, ¿no? Ahí yo creo que sobre todo mi aportación sería de no solo el abuelito, que ya sabemos que ya está muy complicado en sus laboratorios y que ya tiene 1000 enfermedades y una mezcla de cocina, sino también el paciente más joven, ¿no? Tratar de pedir la lipoproteína minúscula, ¿no? De cazar al paciente y darle lata y molestarlo y decirle, ¿sabes qué? No, este colesterol de LDL de 180, pues no es que te estés pasando con las carnitas, no es eso, ¿no? Yo creo que ya traes algo familiar y les preguntas muchas veces de qué murió
tus abuelitos, muerte natural. ¿Qué es muerte natural? Pues muerte natural es esto, ¿no? Es un infarto, es un derrame. Y pues lo bueno sería que ahí quedaran, ¿no? Que bueno, ya se fue y una muerte rápida, ¿no? Pero si quedan ahí, como se vienen abajo familias enteras, ¿no? Por un evento cardiovascular. Y la verdad es que creo que subestiman los costos, los familiares, ¿no? Y el tiempo que se viene abajo. Ellos creen que un infarto, pues, lo pueden pagar, ¿no? La realidad es que yo creo que nadie podría pagar una terapia intensiva en el Ángeles o algo así, o sea, nadie puede, ¿no? Entonces, mejor inviértele en algo, inviértele en tu salud y si ya sabes para dónde va la cosa, como dice el doctor, ¿no? De qué murieron tus abuelos, muerte natural, pues a lo mejor en esos tiempos, no se estudiaba, ¿no? Era de ya se murió el señor ya. No, pero la expectativa de vida ha ido incrementando y pues también por eso pues puedes quedar vivo, pero ya con muchos problemas, ¿no? Vivo, pero a qué costo, ¿no? Y justamente, y muy buena aportación del doctor, veíamos un paciente el día de ayer con sus familiares. El paciente tuvo un infarto del miocardio y le hicieron su colocación de stent en el seguro. Y aún con todo le dijeron, oiga doctor, es que lo queremos mover de aquí. Chica, pero ¿por qué lo quieren mover si ya le pusieron stent? Es que ya no le están haciendo nada. Yo, nada más lo hablaban, como que no le hicieron nada. Es que ya nada más lo tienen con un suelo y vemos que cae la gotita, pero ya no le está pasando medicamento. Pero nos dicen que requiere una terapia intensiva todavía cuando menos 2 semanas. ¿Sí? Oigan, no lo podemos llevar para allá, pero por supuesto que no. Necesita una terapia intensiva. Oigan, pero es que en particular, híjoles, es que por día, sin estudios, la pura valoración, te va a salir entre 50 y 100 mil pesos en el más sencillo de los escenarios. Como bien decías, vete a un Ángeles un día de terapia intensiva, híjoles, olvídate. Entonces, se vuelve un evento, como dice, catastrófico para todo el entorno familiar, desde la actividad de vida, pero también en esa cuestión. Muy bien comenta el doctor, muy bien que lo que estamos viviendo actualmente es esa recesión epidemiológica donde vemos que sí, efectivamente nuestra expectativa de vida ha aumentado, pero también vemos que las personas hoy a más temprana edad pues presentan ese tipo de situaciones clínicas excesivas de infección y es todo lo que engloba. Entonces sí, claro, hay mucha razón, no es verdad que a la abuelita, sus hijos hacerle y que a lo mejor vemos a un paciente joven que ya está manifestando y es aquel paciente que anda de repente con una sal o una consulta, toma, ¿no? Colesterol por el 56 y pues un lesbianos al, ¿no? Pues tomar desde ese momento. Y no sé si les ocurra, con pacientes más jóvenes. Oye, ¿qué hace tomar esta pastilla? No, pues si no soy mi abuelito. No, si no estoy tan grande para andar tomando medicamento. Y también es hacer ese switch en ese pensamiento. Entonces, como bien comentan ambos, estamos viviendo más, sí, pero ¿de qué forma queremos vivir más? ¿Y de qué manera podemos, en un momento dado, prevenir? Hay que hacerlo desde antes. Entre menos, es más en este aspecto. Doctor, por ahí en el 2008, cuando empezó el auge de la rosuvastatina, era un estudio que se llama Hooker, y ahí mencionaban que el 26% de los pacientes que usaban estatina, la rosuvastatina, tenían el riesgo de padecer diabetes. Sobre todo en pacientes que ya estaban en. Esa es una indicación que debemos de tomar en cuenta en pacientes que son diabéticos. Y la otra, también salió el estudio que decía que la placa de trauma ya no se regresaba, sino únicamente se establecía. Así es. ¿Qué opina al respecto? La realidad de las cosas es que si tienes el terreno baldío y hinchaste losa, es difícil volver a tener el terreno baldío. Entonces, entre más, como decíamos, entre más pronto podamos llegar, mejor. Hay estudios que nos dicen que esa placa es muy difícil realmente de tener un impacto significativo a disminución. ¿Qué buscamos? Tratar de estabilizarla para limitar los eventos. Entonces, actualmente están habiendo otras terapias que empiezan a aparecer, sin hacer un comercial para que no parezca, pero hay otro producto igual de Silamines que empieza con TRE y acaba en CD, que justamente con ezetimiba nos habla acerca de esa situación. Que la ezetimiba te puede dar ese tipo de efectos, pero a un largo plazo de consumo. Entonces, desgraciadamente aquí decimos que poco se fue acumulando. Es difícil que también poco a poco se disminuyan esos factores. También hace años comentaban que el uso de estatinas para triglicéridos, fibrato, aumentaban el riesgo de efectos secundarios. Sí. Ahorita ya se ha aceptado. Así es. Sobre eso, sí.
sobre todo cuestiones de colágeno, pero les soy franco, hablamos de pacientes que tienen antecedente familiar con esta situación y son realmente casos aislados. Yo les decía el ejemplo siempre con la vacuna de COVID, decían es que te va a dar una trombosis. Oye, pero es que es el 0.0001%. Te tiene que tocar el boletito del premio para que suceda. Sin embargo, aquí vemos, en base a experiencia clínica y tiempo, que los eventos adversos se han ido limitando en base a todo el desarrollo farmacológico. Son mucho menos los eventos. Sí, porque en particular yo he usado mucho esa asociación de Cetinib con rosuvastatina y hasta el momento no he notado nada. Eso no, Ningún efecto secundario. Pero sí se menciona en la bibliografía no me han Ajá. dado. Ya, por ejemplo, aquí sobre todo con el ácido acetil, nos dice, oye, paciente que tiene a lo mejor antecedentes de sangrado, asma. no de borrelia, asma, vete con cuidado. Pero ya que te vas a la bibliografía, nos habla realmente de eventos aislados. Entonces nos habla de seguridad en el paciente. No, no trae. Es complicado a veces que el paciente gaste en el presente, ¿no? Porque no siente nada, ¿no? Para bien o para mal no siente nada. Y lo que platicaba con un paciente de Mancaba, le decía, mira, yo entiendo que tú traes estos valores, traía 300 y 190. Le decía, oye, no tienes un dolor, no hay una molestia, no estás cojeando, no estás rengueando, pero hay un factor de riesgo que a mediano o largo plazo te puede poner en riesgo. Así es. Entonces tenemos que sopesar si realmente se convierte en un gasto o realmente es una inversión. A veces también ayuda a pedirle el ultrasonido carotidio, ¿no? Para que vean con sus propios ojos que están bien cochinas sus arterias. Que vean, y les muestran el tabicote que traen ya y dices, no es un sueño, no me estoy haciendo así ideas, sino que ya traes ahí una placa. Una placa ahí en el cuello. Y créanme que hay pacientes que inclusive, no, ya me hice estos estudios y sale horrible. Pero no les creo porque seguramente fue un laboratoriazo y le traigo estos y salen peor. Entonces, como dices, algo físico visible que pueda haber sería más tangible para ellos. Pero yo creo que es bien importante la medicina preventiva. Cuando tienes antecedentes familiares, Así es. tienes que tener a tu paciente, ¿sabes qué? Los receptores para que no lleguen a un ultrasonido carotillo cuando ya están muy amolados. Sí, Pero es una medicina preventiva y como decía, cazarlos desde mucho tiempo antes. Les decía la analogía de salir a la lluvia con un paraguas. Si ya saliste y a medio camino enciendes el paraguas, ya te mojaste. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Empezar a prevenir desde antes de que eso pueda ocurrir. Entonces, de momento sería eso. De verdad, nuevamente, gracias por su tiempo y su espacio, su atención y participación. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a doctor